Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite la 101.3 FM La Voz Latina. Espacio publicitario. Ya volvemos. Servi Salud Sociedad Anónima es Centro de Rehabilitación Médica Integral. Asistencia a pacientes con discapacidad, niños, adolescentes y adultos. Tratamientos en psiquiatría, kinesiología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, estimulación temprana, terapia ocupacional, asistencia social, fisiatría, psicoterapia individual, estimulación neurocognitiva, psicomotricidad. Sede en la zona norte, Avenida Perón, 1045, con teléfono 47 25 51 95, San Fernando, provincia de Buenos Aires. La sede de adultos, Avenida Córdoba, 3534, con teléfono 48 62 0204, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sede infanto-juvenil, Avenida Rivadavia, 4684, con teléfono 4901 7800, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la zona oeste está Sermi San Justo, Doctor Eizaguirre, 2431, entre Almafuerte y Arieta. Teléfono 46 51 21 53. Para acceder a los tratamientos de Sermi Salud Sociedad Anónima, nuestros pacientes deben de presentar certificado de discapacidad y obra social. Los trámites en las diferentes obras sociales corre por cuenta de Sermi Salud. ¿Querés hacer un cambio en tu arreglo personal? Comenzá por tu pelo. Comunicate al Salón Peluquería y Barbería Rosana. Servicio para todos los cuidados capilares. Alto conocimiento en cortes actuales. Tinturas, peinados, manicuras, pedicuras. Salón Unisex Rosana te espera en la calle Músicos del Chaco, 7121, en Villa Aurelia, Asunción, Paraguay. Todo para tu arreglo personal en una sola peluquería. Damas, caballeros y niños. Salón de la estilista Rosana Britos. Celular 0981 582515. En la 101.3 FM La Voz Latina. El gusto, el placer inmenso de compartir con ustedes. Ya están en su casa, están llegando a su casa seguramente. Y si no, nos ven por el celular. Se va viajando y nos ve por Facebook Live, por supuesto, en directo a estas horas por la 101.3 FM La Voz Latina. Pasaron 7 minutos de la hora 12, o sea que en 3 minutos tengo que estar llamándole a Rafael, pero antes saludo a Arturo Gómez Saya, presidente de la entidad cultural paraguaya Guaraníá. Muy buenas tardes, noche. ¿Cómo te va, Francisca? Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente aquí en la radio.
Y también me acompaña del otro lado, por supuesto, Nacho Martínez, el director de la radio, así que compartimos con ustedes a estas horas el diálogo, una propuesta que traemos todos los martes de 19 a 21 horas. Ayer hice la invitación muy especial de nuevo para que compartan con nosotros este programa de hoy, para que puedan estar conectados al programa y participar de las 2 entradas que vamos a estar sorteando con la presencia del presidente Guaraní acá en el estudio, que va a estar hasta que culmine el programa, para que participen en Facebook Live en directo. Es donde más podemos verificar inmediatamente quiénes están participando y nos cuentan algo: dónde está Guaraní, qué saben de la guarania, saben algún título, saben el compositor, lo que quieran de la guarania y de la institución. Si saben algo también, por supuesto, que está cumpliendo o cumplió 25 años el 1 de agosto. Así es. Ya estamos en la semana del evento. A días. ¿Cómo va eso? Bueno, una locura, adrenalina, muchas cosas, llamados, mucha gente. Vos sabés, Francisca, que siento que la radio no penetra en la comunidad. Pero si no estás, te preguntan, ¿por qué no estás? ¿No? 2 semanas empezamos a sentir esa presencia de Dios, porque empieza a llamar por teléfono del evento. Contento por la aparte de las redes sociales. Bastante, pero si vos no le algo a las personas, actúas, a veces es medio. Saludamos musicalmente, ya que va a estar Arturo con nosotros. Vamos a preguntarle acerca de la orquesta que se viene, numeroso elenco de la Orquesta Filarmónica Paraguarí, que va a estar en este gran evento el próximo sábado 7 de septiembre a partir del concierto homenaje a José Asunción Flores en el Teatro del Globo, en la no es una avenida, es una calle. Marcelo T. Alvear, 1157, a partir de las 20 horas el próximo sábado. Vamos a saludar musicalmente mientras. Quiero decirles cantando con esta canción, Mi Añoranza. Añoro tus noches de blancas estrellas, tu luna plateada, tu olor a jazmín. Añoro el arpegio sonoro y sublime de tu inigualable arpa guaraní. Añoro el perfume de tus naranjales, el verde esmeralda que en tus rosal. Pero más añoro el rostro adorado de la madrecita que espera por mí. Paraguay, tan lejos te pienso, tan cerca te siento, y en alas doradas de sutil guaraña quiero que mi canto llegue hasta ti. Pienso en la ternura de tus navidades, de tu nochebuena tan llena de paz. Veo la alegría de tus niños buenos que a sus reyes magos se
esperando está. Me llega el murmullo de una serenata, guitarras que lloran sus ansias de amor. Pero más añoro el rostro adorado de la madrecita que espera por mí. Escuchamos a Fanny Pedroso en esta canción musical de Mi Añoranza, una exquisita y sublime voz que, bueno, desapareció físicamente sábado a la tarde, creo que fue. Un pequeño homenaje le hacemos acá en el programa y fuerza a toda la familia Pedroso, por supuesto. Cortina, por favor, maestro. Hola, Rafael. Horas 20 minutos. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo te va? Así que vamos a conectarnos rápidamente porque también tiene compromisos, así que un gusto saludarte de nuevo en diálogo, Rafael. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. A todos tus oyentes también y bueno, a la audiencia y a los que colaboran contigo. Bueno, estamos acá también en el estudio con Arturo. ¿Hola? Estamos acá en el estudio con Arturo, digo. No escucho nada. Parece que se cortó de vuelta. No se cortó. ¿Hola? No se cortó. Está al aire. No tengo ningún retorno. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando, Rafael. Sí, perfecto. Porque se corta el retorno. Bueno, vamos a recordar entonces, sigo hablando. En este mes de septiembre, la parte histórica, vamos a recordar la gran victoria paraguaya, que fue la mayor de toda la contienda de aquella famosa de la Triple Alianza. La victoria de Curupaytí, que fue el 22 de septiembre del año 1866. Una batalla que se había preparado durante un tiempo del lado argentino, que iban a atacar y pretendían destrozar ya al Paraguay. La batalla anterior que se había dado fue la de Tuyutí, que fue una de las más grandes también. Y esta batalla, que pretendían ser de aniquilación de los aliados, demoraron por cuestiones de lluvias, lo que dio tiempo a que el Paraguay preparara sus defensas en Curupaytí. En Curupaytí fue planificado y las defensas fueron por el general Díaz, un general paraguayo de mucha inteligencia, de mucha capacidad. Y durante esos días prepararon abatíes, derribaron árboles, bueno, crearon unas fortificaciones muy buenas. El día 22 a la mañana temprano empezaron a bombardear durante toda la mañana y a las 12 atacaron. O sea, fueron marchando sobre las trincheras, querían avanzar sobre Curupaytí. El recibimiento, cuando estaban a menos de 100 metros, fue terrible. 5.000 soldados
paraguayos contra unos 15 o 20 mil aliados en ese momento. El desastre del final de la batalla fue demoledor para los aliados. De las cifras oficiales que ellos siempre dicen son 4.500 soldados muertos. Pero en el campo de batalla había cerca de 10.000 fusiles, así que eran muchos más, entre muertos y heridos. Y del lado paraguayo apenas llegaron a 100 los muertos. Quedaron todos empantanados. Fue un desastre para los ejércitos aliados, el cual después se paró durante un año prácticamente la guerra. Ajá. Y bueno, sabemos cómo prosiguió después. Pero no se supo aprovechar quizás también aquella victoria de parte del Paraguay, o pretendía el Paraguay ya también parar la guerra. López se había entrevistado unos días antes en Yatactí Corá con Mitre y Flores, que Flores se retiró enseguida, pidiendo ya la paz. O sea, el mariscal Francisco Solano López ofreció la paz, de terminar la guerra en ese momento antes de Curupaytí, cosa que los aliados no aceptaron. Bien, hasta ahí nomás esa recordación de la gran victoria paraguaya. Y bueno, esta semana tenemos, el sábado tenemos el gran encuentro con la Orquesta Filarmónica Guaraní, que vienen los chicos de Paraguarí en el Teatro del Globo. Ajá. Que va a ser a las 8 de la noche en Marcelo T. Alvear al 1100. ¿Me escucha, Rafael? Va a ser un lindo encuentro porque se va a recordar, bueno, el Día de la Guarania. Guaranía es la gran estrella en este caso, que cumple 25 años y 25 años ininterrumpidos, haciendo todos los años recordando el Día de la Guarania. Bueno, ¿me escuchás, no Rafael? sé si me escuchan. Yo te escucho. Estoy hablando solo acá. Te escucho bien, Rafael. Hola. Te escucho muy bien, Rafael. Te escucho muy bien, Rafael, Te escucho muy bien. Te quería comentar que está acá Arturo en el estudio también acompañándome. Qué bueno, pero no, lástima que no escucho. Cuando te escucho a vos ya no hay retorno. Bueno, perfecto. Entonces nos reencontramos ya. ¿Está tu tema de hoy? Perfecto, te agradezco muchísimo tu tiempo y nos estamos hablando en cualquier momento. ¿Cómo no? No hay problema. Hasta luego, Rafael, hasta luego. Bueno, así conversábamos y nos comentaba. Ahí. Bueno, conversábamos con Rafael Luis Franco del tema de la batalla de Curupaytí. ¿Cuántas batallas más quedan? El tema de la historia del Paraguay es sumida obviamente en ¿cuántas? Habría que contar todas las batallas que ha tenido y las que tiene todavía actualmente, ¿no? Bueno, le vamos a decir a Rafael que un día que tenga tiempo, bueno, que venga al piso, 2 horas de historia. No, porque él está muy lejos, por eso nunca vino a la radio, o sea, les queda muy lejos. Pero sí, un día vamos a ver si... Bueno, un saludo cordial para Porfi Salinas, que está conectada al programa. También está Diana Mendoza. Saludos para todos. Y vos sabés que acá me está, mirá, justo te estaba preguntando por Cristian y ahí me está contestando. Le vamos a llamar un día de esto. Así que, mira, si ahora pudiéramos, le podemos llamar porque está conectado. Ahora no puedo, estoy en otra cosa. Bueno, quería comentar a la audiencia que vamos a estar antes de que termine el programa. No lo puedo ver acá, entonces tengo que poner al celular. ¿Cómo puedo ver la gente que está conectada? Porque no sale todo acá. Gilda Ramos es una de las que está anotada ya en mi lista. Antonia Centurión, Zuni Cristaldo, Ángel Silva, Gilda Ramos ¿ves? Y Eda Maciel son personas que ya fueron anotadas para el sorteo.
Así que voy a buscar mi... Bueno, comentanos cómo se encontraron con la Orquesta Filarmónica de Paraguarí, Arturo. ¿Cómo encontraron esta orquesta? ¿Cuándo pudieron fijarse en la orquesta? Porque es inmensa la cantidad de gente que viene, aparte con un grupo que viene a hacer todo en un escenario, ¿no? Sí, así es. Bueno, tiene que ver con cuando Froilán Velázquez, anterior presidente, me dice, prepárate porque tenés que seguir vos. Entonces, yo le insistí, le digo, no, quédate, le digo, yo te ayudo. En ese momento yo era su vicepresidente. Pero él, por cuestiones personales, él está estudiando, me dijo, mira, no tengo el tiempo ahora, tal vez más adelante. De ahí empecé a pensar, digo, bueno, cómo festejar 25 años del Día Nacional de la Guaraña, 25 años de la institución, seguir la misma línea que veníamos trayendo, porque nos tocó en la gestión, con Froilán vino Diana Barbosa y después la Orquesta Sinfónica de la UBA. Entonces, ameritaba hacer un esfuerzo grande, ¿no? Sí, sí. Y empiezo a buscar con amigos qué era posible hacer en los 25 años. Hago las consultas, a charlar, y consigo un contacto, que es el teléfono del director de la orquesta. El contacto llegó el día de mi cumpleaños, el 4 de diciembre. Y desde el 4 de diciembre del año pasado empezamos a conversar con el director de la orquesta y a darle forma a esta idea de venir a Buenos Aires. En primer lugar, una orquesta del interior, no es de Asunción, y que además reúne concertistas de 17 departamentos. Una orquesta juvenil que se conforma a raíz de un trabajo que ha hecho el maestro Sarán con Sonidos de la Tierra, Sí. y después ellos... Es el creador de Sonidos de la Tierra. Después ellos toman un rumbo de trabajo parecido y conforman la Orquesta Filarmónica Guaraní del departamento de Paraguarí. Esta pequeña organización empieza a crecer, empieza a sumar muchas voluntades y hoy son 47 los concertistas. 47 personas son las que están en el escenario. Y además hay 8 personas para la danza. ¿Cantan, bailan o un grupo aparte es el de la danza? 8 personas para la danza, que además tocan instrumentos. Tiene una particularidad esta orquesta. Sí. Cada uno de los concertistas toca 2 instrumentos o hace 2 cosas. Por ejemplo, quien baila toca el piano, quien canta toca la guitarra, quien toca el violín toca el piano, y así en lo sucesivo. Los directores también, uno es profesor de guitarra clásica y el otro es violinista, y también dirigen la orquesta. Y la verdad que, bueno, un trabajo arduo en el interior, muchas veces sin ayuda, con algunas inclusive complicaciones con el quehacer doméstico de lo que tiene que ver con la música del Paraguay. Sí. Es como contra viento y marea. Contame, diferentes edades componen el grupo de la orquesta. La Orquesta Filarmónica es una orquesta inclusiva, tiene niños de 9 años, algunos con capacidades diferentes, y que yo digo que son capacidades especiales, porque hay una niña que la escuchás hablar, tiene labio leporino, y sin embargo cuando canta, realmente queda sorprendido y decís, pero qué trabajo que están haciendo estos muchachos. Hay un video que va a circular desde mañana, que estamos editando, donde ella está cantando, y nos invita, y también invita a todos a que participen del evento del 7 de septiembre. Pero que no es solamente el 7 de septiembre. Claro, contanos eso también, porque hay varios eventos. Bueno, antes quiero saludar a Juan Bemora, que está conectado y que en un ratito más vamos a estar brevemente saludarlo también. Vos sabés que no solamente es el sábado 7, que es la gala en honor al Día Nacional de la Guaraña, sino que también el día domingo hay una presentación
en el municipio de Tigre, en el Consejo Deliberante, a las 17 horas. Pero los chicos van a ir a un encuentro de orquestas juveniles desde las 10 de la mañana. O sea, las orquestas juveniles de Tigre van a recibir a la Filarmónica Guaraní, van a compartir un almuerzo y van a trabajar toda la tarde en una suerte de clínica y de intercambio para luego juntos presentarse a las 5 de la tarde en un ensamble de orquestas. Un trabajo que me ha pedido el director que si se podía hacer y lo logramos. Qué bien, Recién qué bien. acabo De concretar. venía manejando y la subsecretaria de Cultura del municipio de Tigre me dice, mirá, faltan algunas cuestiones. Detalles. Y entonces le digo, te lo escribo de noche, vía correo. No sabes, Francisca, más de 75 notas llevó esto, de pedidos, de invitaciones. Seguro, mucho protocolo. Protocolo, burocracia, Sí. te falta esto, falta aquello. La verdad que hemos movido. Bueno, que sí y que van a trabajado estar mucho. el domingo Domingo, 17 horas, en Tigre. en Tigre. Y al día siguiente, El el lunes a las 12 del mediodía, un concierto homenaje a los médicos, residentes y enfermeros del Hospital de Clínicas. Ese concierto tiene un sentido, un En agradecimiento pleno Ciudad de Buenos Aires. en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, en el Aula Posada, con un sentido. El agradecimiento a esos médicos, invisibles muchas veces, que no preguntan de dónde venís, sino que dan salud. Sí. Entonces, en honor a ese trabajo silencioso que hacen los médicos y en la figura del Hospital de Clínicas, a todos los hospitales y nosocomios del país, ¿no? 12 horas, también libre y gratuito. Al mediodía, a los que puedan ir. Y estoy sorprendido porque hay mucha gente que me dice que va a ir porque se atendió, se curó. Me han llamado y me han dicho, ¿me podés confirmar? Porque quiero ir. Claro. De a uno. Y la verdad que me quedo muy contento. Fue una sugerencia de Trigidio González Candia, él me dijo, y le digo, genial la idea, y de allí en adelante nos pusimos a trabajar y a buscar la forma de lograr esa presentación. Sí, he visto la invitación que ya estaba haciendo Bueno, justamente. Fue él cuando... Bueno, yo tengo una particularidad, si me das una idea, Sí. yo la trabajo, pero la idea fue de Trigidio, entonces al primero que le cuento es a Trigidio. Y le digo, bueno, Trigidio, hacelo correr. Y él ya lo subió a las redes y ahí estamos tomando lo que él ha puesto y compartiendo. Después, 5 de la tarde del día lunes, en el municipio de San Martín, vos sabés que, y esto tiene que ver con el concurso, lo que están escuchando, Sí. Guaranía tiene su sede social en la ciudad de Chilaver, en la localidad de Chilaver. Sí. Entonces, partido de San Martín. Entonces va a haber un concierto a las fuerzas vivas de la ciudad, a las instituciones, a las colectividades y a las personas que quieran ir, también es libre y gratuito. La orquesta va a tocar por 1 hora hasta las 6:30 de la tarde en el Salón Islas Malvinas del municipio de San Martín. Terminado eso, nos subimos al micro rápidamente y vamos a ir a un hogarcito y los chicos van a tocar por un alimento no perecedero abierto a la comunidad para un hogar de ancianos a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, Sí. el lunes. En la ciudad de San Miguel, en Bellavista, sí. Allí, San Miguel, ¿cuánto queda más o menos de kilómetros? y debe ser 41, 40. No por hay ahí. tanto entonces. Pero es para la gente que quiera ir con un alimento no perecedero, una campaña de reunir alimentos para el hogar de ancianos, donde la Orquesta Filarmónica también va a estar presente y va a tocar por el término de 1 hora. 9 de la noche terminamos el evento total de la avenida de la orquesta, cenamos en despedida y luego los chicos se van a rumbo nuevamente al Paraguay. O sea que van a tener. ¿Cuándo llegan? El sábado en la madrugada, a la mañana. Sábado a la madrugada. Sí, sí. Buenísimo, vamos a estar ya, seguramente están sin dormir casi ya toda la gente de la comisión por una... Bueno, saludamos a Alejandra Alcorta. Tenías que venir al programa para que nos estés saludando a Alejandra. serio? ¿Estuviste en el programa de Alejandra? Sí, estuve en su programa en Casa Abierta. Casa Abierta el sábado. Yo también la suelo escuchar, a veces por internet. Es y a amiga veces personal. sí, también
Conocemos Vos sabés que acá en el evento de Guaranías. La hermana... vino con Sí, Esperanza, sí, con Esperanza Esperanza. Ortiz, sí. La hermana de Alejandra es mi madrina de casamiento. ¿Ah, sí? Sí, Cristina. bueno, Así qué- que saluda a Cristina también. Ahí está Ale saludándonos, un abrazo enorme, cariño para ella también. También a Juan Bemora, que en un rato más hoy me envió un hermoso saludo porque tenemos WhatsApp, donde siempre me envía el saludo. Y hace un montón que no me saluda. Y yo dije, ¿qué pasó de mi amigo Juan Bemora? ¿Qué pasó? Y hoy reapareció. Así que me dijo, yo quiero estar en tu brillante programa. Y cuando me dijo eso, por supuesto, Shekona Songo, no aguantáis la inamabilidad. Yepa, queremos traerlo también a Juan Bemora en cualquier momento. Él quiere venir a Buenos Aires y él dijo, yo voy a ir y voy a estar en tu programa. Bueno, me alegra muchísimo que él va a hacerse unas mini vacaciones por Buenos Aires. Y si viene antes de que culmine el cierre del programa, porque el ciclo de este año culmina siempre en octubre, así que voy a estar culminando fin de octubre con un cierre espectacular que va a estar Jeremías Lamberghini con su grupo y justamente con la orquesta acá en el estudio. Antes vamos a tener radioteatro también acá, así que voy vendiendo los últimos programas que vamos a estar compartiendo con la audiencia. Así que viene un interesante grupo en el grupo de la Orquesta Filarmónica de Paraguarí son, ¿no? Exactamente, sí, del 9º departamento de Paraguarí. ¿Trabajan con el municipio? ¿Tienen una organización? es ¿Cómo están trabajando? Organización privada con persona jurídica. Ellos se costean su viaje, hacen rifas, conciertos de Pero ya abono. viajaron ellos Sí, en ellos muchos viajaron lugares, a por lo que Uruguay, vi. a Chile, estuvieron en Corrientes. Estamos gestionando la posibilidad de un viaje a España, así que los chicos se mueven mucho, trabajan, viven para la música y realmente es importante porque el director de la orquesta, que es el mayor, tiene 29 años. Y Hugo Duré, que es el segundo director, tiene 25 años. Imagínate. Pero, claro, hacen música de los 11, de los 10, algunos de los 9 años. La verdad que muy lindo grupo, ameno, arriesgado, porque cuando los invito, me decían, solo te pido que me hagas la nota a la comisión, pero el ok lo tenés. Claro. Y con esa nota, donde Guaranías los invita a participar de los 25 años de vida de la institución, de la institucionalización de la ley, de todo un trabajo que se hace años por la cultura y por la comunidad en Buenos Aires, ellos dijeron sí, ahí estamos. Y se han comprometido y estamos... Ahí nos llama Juan Bemora, así que lo vamos mirá a tener bien. que atender. Bueno, cómo no. Así que, ¿cómo te va, Juan Bemora? ¿Cómo está? Un abrazo, amigazo. Muy bien, y más contento por lo que estoy en contacto contigo, mi querida Francisca, y con tus oyentes. Un abrazo enorme. Mamó para Imé, pe Paraguay, pepa, hoy me San Lorenzo, pe siempre. San Lorenzo, Baivila. Va, epa, viñan de tiempo, misna, potilauco, apengoro, uitijaro, ube Julio Peguay este día. Pero acá hay un ambiente primaveral ahora. Estamos ya gozando de nuestro calorcito, de a poco. Qué alegría me das al comunicarte con nosotros acá dentro del programa. Mira, estamos hablando por el tema del evento próximo 7 de septiembre. Esperemos que para el próximo evento del año que viene te encontremos por acá y vengas a participar con nosotros. El gran evento de la Guarania que se hace todos los años, la entidad Guaranías, que seguramente conociste o escuchaste hablar de la institución, cumple 25 años, así que estamos en ese evento esperando el próximo sábado, Juan Bemora. Qué bueno, escuché hablar y un lindo trabajo lo que hacen esa gente, es un acto de patriotismo, ¿verdad? Y le felicito. Yo pues hace un tiempo prolongado ya que no voy a Buenos Aires y tengo ganas de ir a Buenos Aires, voy a hacerme de tiempo
y vamos a estar en contacto, Francisca. Voy a tratar de ir antes de que culmine tu programa. Pero ¿Sabes qué qué es? bueno, pero qué bueno. Sí. Yo ya un día en la Paraguay. Pe. Oímos, Francisca. Oímos, Francisca. Mira, Ay, te envío un gran abrazo y veo que tu programa es muy escuchado por lo que veo, por lo que estoy viendo, ¿verdad? te están Y escuchando siempre, en el mundo, te están escuchando en el mundo, gracias a Dios. Así que saluda a todos tus amigos que también siempre te saludan por el mundo. mi abrazo folclórico para todos, sinceramente, para todos los compatriotas que están dispersos por el mundo. Un gran abrazo y que Dios siempre les acompañe. Francisca, me despido porque no quiero robarle más tiempo y voy a entrar otra vez en estos días. Así Muchísimas que gracias. un gran abrazo para vos y ya vas a estar por Paraguay y ahí vamos a dialogar con más tranquilidad, ¿eh? Por supuesto, voy a ir a saludarte, vamos a ir a compartir un rico tereré de mango, gurupi, mira cola de mango, mata ya y gurupi ya tereré también, Juan. Agüerecó, la sobia y yo al asado ahí. Se haya poco al asado, se la parrillerota, se la Oh, parrillerota. dale. Eh, De calidad, Francisca. O sea que te tengo un aprecio muy especial. Yo sé. Te envío un gran abrazo y que sigas adelante con la ayuda de Dios. Y mi saludo a ese muchacho que está contigo. Un gran abrazo. Aquí está Nacho, también te manda saludos, Juan Memora, y acá Arturo Gómez Saya, que es el presidente de la entidad Guaranía, que me acompaña en el estudio. Muchísimas gracias por ese contacto, Bueno. por más que sea breve. Te mando mi abrazo, Añuaja, Apoyo Pumbaretén debe, Juan Memora. Gracias, igualmente, Gregor Romero. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta pronto, hasta pronto. Así escuchábamos a Juan Memora, hoy tenía ganas de charlar, bueno, de compartir. Vamos a la música, maestro, ¿qué te parece? Mientras esperamos que nuestros amigos, nuestras amigas se sigan escribiendo y compartiendo con nosotros el programa para sortear, por supuesto, después, justamente las 2 entradas que tenemos. Saludos cordiales para todos los que están conectados al programa. Muchas gracias. Amor de mi vida, y vengo a cantar canciones de amor que brotan del alma de este fiel amante que viene y te implora un poco de amor. Sal a tu ventana, amor de mi vida, que mi alma perdida suspira por ti. Mira que si dejas que vaya sin verte, no hallaré consuelo para este dolor. Sobre tu ventana, virgen de casta ilusión, que eres la flor más lozana que guardo en mi corazón. Está amaneciendo, amor de mi vida, y vengo a cantarte canciones de amor que brotan del alma de este fiel amante que viene y te implora un poco de amor. Sal a tu ventana, amor de mi vida, que mi alma perdida suspira por ti. Mira que si dejas que vaya sin verte, no hallaré consuelo para este dolor, para este dolor. ¿Querés hacer un cambio en tu arreglo personal?
Comenzá por tu pelo. Comunicate al Salón Peluquería y Barbería Rosana. Servicio para todos los cuidados capilares. Alto conocimiento en cortes actuales. Tinturas, peinados, manicuras, pedicuras. Salón Unisex Rosana te espera en la calle Músicos del Chaco, 7121 en Villa Aurelia, Asunción, Paraguay. Todo para tu arreglo personal en una sola peluquería. Damas, caballeros y niños. Salón de la estilista Rosana Britos. Celular 0981 582515. Espacio Publicitario. Ya volvemos. Servisalud Sociedad Anónima es Centro de Rehabilitación Médica Integral. Asistencia a pacientes con discapacidad, niños, adolescentes y adultos. Tratamientos en psiquiatría, kinesiología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, estimulación temprana, terapia ocupacional, asistencia social, fisiatría, psicoterapia individual, estimulación neurocognitiva, psicomotricidad. Sede en la zona norte, Avenida Perón, 1045, con teléfono 47 25 51 95, San Fernando, provincia de Buenos Aires. La sede de adultos, Avenida Córdoba, 3534, con teléfono 48 62 0204, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sede Infanto Juvenil, Avenida Rivadavia, 4684, con teléfono 4901 7800, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la zona oeste está Sermi San Justo, Dr. Eizaguirre 2431, entre Almafuerte y Arieta. Teléfono 46 51 21 53. Para acceder a los tratamientos de Sermi Salud Sociedad Anónima, nuestros pacientes deben de presentar certificado de discapacidad y obra social. Los trámites en las diferentes obras sociales corre por cuenta de Sermi Salud. Horas 50 minutos. Así compartimos con ustedes en diálogo de los martes de 19 a 21 horas. En un ratito más vamos a estar también conversando con Jeremías Lamberghini, nuestro asesor financiero y colaborador del programa, acerca de qué con nuestros dólares y nuestros pesos. Vamos a convertirlos en digital, nos va a decir él. Pero tenemos que saber usar los digitales. ¿Sabías eso? No sabía. No estás enterado, claro, vos vivís en otro mundo. No, es más, ni mi correo electrónico, bueno, apenas el WhatsApp, pero sí, sé que miro un poco el noticiero de noche. Ya en el mundo se está usando la moneda digital. Claro, sí. Y así que es formas de pago, formas de inversión, formas de pagos. Yo todavía no lo usé. Capaz que dicen que es más barato inclusive. Pero bueno, vamos a ver. Un día de esto, Diana Mendoza Figueredo, economista, también nos va a venir a comentar. Vamos a escuchar la parte digital y vamos a escuchar la otra parte. Siempre está conectada al programa, así que muchísimas gracias, Diana. Nos vas a comentar estos días. Quizás el martes de nuevo a hablar, porque ahora tengo otra llamada y bueno, vamos a viajes. Te envío un abrazo. Y Alejandra, espero en algún momento, está muy premiada, premios, ¿no? En reconocimiento de su trabajo, me refiero. Alejandra Alcorta, así que si no puede comentar algo. También hace mucho en diálogo del año 2015, creo que
volvimos a hablar después que vino a Buenos Aires. Pero también tiene muchos trabajos, creo, y en qué momento podemos hablar con ella. Vos sabés que tuve la oportunidad de estar con ella, con sus hijos, con Abby y con Maxi, comiendo pizza ¿Sí? en la casa de Cristina. Pizza que me tocó amasar a mí, así que ¿En después serio? vos, que ella te diga si salió rica o no. Contá, le salió rica la pizza. No quiere estar compitiendo con Cristian, el que... No, pero él hace el milanesa. ganador. Él hace Él milanesa, no te puede ganar. Y nada, bueno, estuvimos ese viernes compartiendo. Al día siguiente ella me entrevistó en la radio. Sí. La verdad que es lindo poder compartir también con ellos. Son parte de mi familia, ¿no? Y sí, saludarla. Por supuesto, ha ganado un premio por ser difusora de la lengua Sí, guaraní. porque es bilingüe. Es una conductora bilingüe que... Afortunadamente en este caso muchos no lo saben usar, pero Alejandra, Noelia Sola y un montón. Noelia habla, por supuesto, escribe en guaraní, no digo con esto Ale, no. Profesora de guaraní. Noelia sí, pero vos sabés que el tema del guaraní, sobre todo en los comunicadores, la forma de comunicar, vos podés estar hablando en guaraní, podés estar hablando que tenés que entrar es el tema, tiene que quedar bien. Claro. Eso lo hace muy bien Alejandra, lo hace muy bien Noelia y lo hago muy bien yo. Bueno, soy tan la locutora oficial de la Presidencia de la República, Alejandra, así que sí. Por supuesto, me voy a ir a de buscar un ceremonial laburo sabe por mucho. Paraguay muy pronto, Ale, así que... Pero bueno, su premiación ha sido justamente por la difusión del idioma guaraní, por ser por su reconocimiento, bueno. sí. No, ella además tiene una vida social muy rica, la invitan, presenta libros, está en una asociación también como vicepresidente, Lidia Guanes, así que... creo que está en la Secretaría. Sí, trabaja en el Ministerio de la Mujer, sí. Así que vayan anotándose, chicas, coméntenos algo, Gilda, vamos a sortear 2 entradas ahora para Guaraní, y yo tengo siempre el programa y también voy a leer, creo que ahí la tengo a Liduvina también, que participó, Azuni Cristaldo y Ángel Silva, Antonia Centurión, Eda Maciel también. Y la estuve anotando. También María Villate. Una pregunta puede ser, ¿cuántos años cumplió José Asunción? ¿Cuántos años cumplió José Asunción Flores? El 7 de agosto. ¿Dónde queda la entidad guaraníA? Otro también. Puede ser, sí. Y ¿qué guarania? ¿Qué nombre de guarania? De alguna música de la guarania. ¿Compuesta por Flores? Compuesta por Flores, sí. En su mayoría compuesta por Flores. Y Antonia Centurión también, y Zuni Cristaldo y Ángel Silva. Contame quién es el presentador que traen de Asunción. Bueno, va a haber 2 presentadores. Uno es local, es paraguayo, es locutor. Encontramos después de una larga búsqueda. Es Ignacio Borda. ¿Acá? Sí. ¿O el de allá? Acá. Y el de allá es el licenciado Ojeda, es locutor que participa de todos los eventos de la orquesta, de su tiempo y su para la orquesta. Es presentador oficial. Es el presentador oficial, pero Perfecto. aparte es el que va a hacer los relatos en castellano y en guaraní de cada tema musical. ¿Por qué va? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se armó esto? Ellos van a tocar el tema y en los momentos donde no hay canto, el relator va a contar
30, en 40 segundos, cómo se dio o cómo se dio esa guaraña. A su vez, va a haber un PowerPoint, un video, que mientras él relata el proceso de creación de esa guaraña, va a haber imágenes. Y algunas partes van a ser... Gigante. Sí, algunas van a ser ballet, van a ser instrumental danzado. La verdad que es una linda apuesta. Que es un bloque sinfónico, netamente sinfónico. Luego, un segundo bloque ya de música paraguaya, Polka, polka, exactamente, para levantar el público. Y la danza. Y la danza. También vamos a tener la oportunidad de escuchar una poesía recitada por el doctor Carlos Federico Avente en la voz de Roque Centurión Miranda. Eso es para el próximo sábado. Ya tienen ustedes, ya los que están conectados en Facebook Live, lo están viendo y los teléfonos están ahí para los que quieran consultar. Por supuesto, todavía las entradas están a la venta. Sí, por supuesto, también en Ventanilla el mismo sábado a las 6 de la tarde ya vamos a estar allí en Ventanilla para todos. Entrada, Podemos decir cuánto está, ¿no? Para que la gente se prepare, porque hoy se salvan 2 cuando se llevan una entrada. Magia, no sé dónde estás, Magia, que siempre participa del programa también. Si estás en Buenos Aires, bueno, vamos a estar sorteando. Van a tener que venir a retirar de la radio, porque a decirles la dirección de la radio. Y acá para la gente y bien. Algo de la guaraña, un título de la guaraña de José Asunción Flores. ¿Cuántos años cumplió José Asunción Flores? ¿Dónde está la entidad paraguaya guaraní? Todos los que están en Capital y alrededores, por eso Antonia, Gilda, Eda son grandes candidatas porque están cerca y porque además escribieron ya sobre la guaraña. Y Magia, Graciela Navarro, no sé si estás por acá cerca, así que podés entrar también y comentarnos, bueno, ¿sabes algo de la guaraña? ¿Qué guaraña te gusta? ¿Sabes algo de José Asunción Flores? ¿Cuántos años cumplió? Y así sucesivamente voy anotando a los que van antes de las 21, 20 y 45 vamos a estar sorteando las 2 entradas. Bueno, cómo no. Vamos a la música, maestro. De un ramo de flores recojo mi pensamiento para enviar mis amores a mi país por el viento, para enviar mis amores a mi país por el viento. Paraguay, Paraguay, tu luna hermosa sin par. Paraguay, Paraguay, suspiro al recordar con tus canciones de amor. Recorro el mundo feliz, recorro el mundo feliz con tus canciones de amor. Si la ansia me impide verte cada vez que mi corazón ya no vive. Con mi añoranza me muero, mi corazón ya no vive, con mi añoranza me muero. Paraguay, Paraguay,
sin par. Paraguay, Paraguay, suspiro al recordar con tus canciones de amor. Recorro el mundo feliz con tus canciones de amor. Paraguay, Así escuchamos a los fabulosos tres paraguayos en esta por el mundo. Han interpretado Pablo Moreno, uno de ellos recordamos hoy tríos en el. Bueno, estuvo Juan Bemora y lo escuchamos a él también. Dentro de los invitados musicales están los tríos. En este caso escuchamos a los tres paraguayos, luego van a estar trío los paraguayos, van a estar los tres paraguayos, así. Dos tríos que han recorrido el mundo, por supuesto, entre ellos está todos estos tres corte musical. ¿Querés hacer un cambio en tu arreglo personal? Comenzá por tu pelo. Comunicate al Salón Peluquería y Barbería Rosana. Servicio para todos los cuidados capilares. Alto conocimiento en cortes actuales. Tinturas, peinados, manicuras, pedicuras. Salón Unisex Rosana te espera en la calle Músicos del Chaco, 7121 en Villa Aurelia, Asunción, Paraguay. Todo para tu arreglo personal en una sola peluquería. Damas, caballeros y niños. Salón de la estilista Rosana Britos. Celular 0981 582515. Pirapireña dereta Paraguay de Latin Express Mantebará. Barato, PAE, hay seguro. Eñemboyá, Barracas P. Iriarte 3500. Centro Cultural Renonde Peneraro. Javeie Yujuta. Pasajes. Jaembobú, Camisalomo Yandereta Paraguay de Agencia de Pasajes y Giros al Paraguay. Latin Express. Barato, seguro y la mejor comisión a través de Banco Familiar, Banco de Fomento y Misión Banco. Te esperamos. Vení a tu nueva agencia de Barracas, Iriarte 3500, frente al Centro Cultural. Espacio Publicitario. Ya volvemos. Servisalud Sociedad Anónima es Centro de Rehabilitación Médica Integral. Asistencia a pacientes con discapacidad, niños, adolescentes y adultos. Tratamientos en psiquiatría, kinesiología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, estimulación temprana, terapia ocupacional, asistencia social, fisiatría, psicoterapia individual, estimulación neurocognitiva, psicomotricidad. Sede en la zona norte, Avenida Perón, 1045, con teléfono 47 25 51 95, San Fernando, provincia de Buenos Aires. La sede de adultos, Avenida Córdoba, 3534, con teléfono 48 62 0204, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sede infanto-juvenil, Avenida Rivadavia, 4684, con teléfono 4901 7800, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la zona oeste está Sermi San Justo, Dr.
Doctor Eizaguirre 2431 entre Almafuerte y Arieta. Teléfono 46 51 21 53. Para acceder a los tratamientos de Sermi Salud Sociedad Anónima, nuestros pacientes deben de presentar certificado de discapacidad y obra social. Los trámites en las diferentes obras sociales corre por cuenta de Sermi Salud. Compartimos con ustedes la 101.3 FM La Voz Latina para este diálogo de todos los martes, para compartir con ustedes y también todos los amigos que comparten el programa todos los martes, y ahí vamos por supuesto a comunicarnos con nuestro amigo que ya está en línea esperando nuestra comunicación. Ahí un poquito de cortina y ya resolvemos el tema con Jeremías. A ver, buenas noches, Jeremías Lamberghini. ¿Cómo está, Francisco? Desaparecido, lo tuvimos que buscar por todo el país. Más o menos, porque es difícil encontrarlo, como Drupi, viste, está en todos lados. Decíamos nosotros, vino 4 veces a la radio y el éxito lo catapultó por el país. Es verdad, fue así. La verdad que no paramos de hacer esta recorrida. Toda la gente quiere entender qué es lo que está pasando en finanzas, qué es lo que se viene para Argentina y bueno, realmente se da este tema, ¿no? Sí, así es. Mira, está muy, por ello creo que las finanzas digitales o la financiera digital está creciendo. Eso lo manejás perfectamente vos y nos vas a estar aclarando, porque cómo se resuelve el tema de que la gente que tiene su dinero billetes, papel, lo puede pasar en forma digital. Ese es el modelo de hoy en la financiera digital. Claro, en los programas anteriores habíamos hablado del tema de la fintech, ¿no? Sí. Que la fintech viene a reemplazar lo que es el dinero en efectivo como lo conocemos, y por ejemplo, esto se está dando muy fuerte en lo que es el mercado de China. China ya está lanzando su propia criptomoneda, lo cual eso obviamente Estados Unidos le da una contrapartida que es la moneda Libra, ¿no? Hoy mismo yo te mandé un link para que te hagas de tus primeras monedas gratuitas de Libra, ¿no? Por ejemplo, sí, que son las famosas de Facebook. Y bueno, uno ya se tiene que obviamente empastar con esto nuevo que se viene. ¿Por qué? Porque todo lo que es dinero físico, mercados como conocemos, está dando unos estragos increíbles. Hoy, por ejemplo, la bolsa argentina bajó un 12%, lo cual da al pie, por más que se haya tomado el tema de la decisión del cepo, a que hoy estar refugiado en pesos o estar refugiado en dólar tiene una volatilidad muy alta. Contale a la audiencia, Jeremías, qué es lo que significa en definitiva el cepo para aquellos que no lo entienden. Bueno, el cepo cambiario realmente estuve viendo muchos economistas que opinaban respecto a esto, porque no soy economista, pero lo cual coincido, realmente esto se tomó tarde, y en realidad el cepo se tendría que haber hecho pospaso. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas no podían retirar las utilidades del país. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasó en las pospaso? Las empresas empezaron a retirar utilidades, o sea, las ganancias que tuvieron, las convirtieron en dólares y las sacaron del país. Entonces, eso es lo que hizo un embudo
Porque obviamente si nosotros, todos los argentinos, vamos al banco a pedir nuestros dólares, no vamos a llevar el tipo de cambio a 60 o 63, ¿ok? Esto quiere decir que las empresas compraron dólares lo más que pudieron y lo sacaron del país. Entonces, en ese término, obviamente el dólar se fue y se disparó a lo que no queríamos que se dispare, ¿no? En términos económicos. Entonces, por eso coincido que el tema del cepo realmente se aplicó tarde como algo de emergencia. Pero, ¿por qué me refiero a que se aplicó tarde? Porque en realidad nadie esperaba obviamente los resultados de las PASO. Claro, tuvo mucho que ver eso. ¿Tuvo mucho que ver eso o no? Sí, porque los mercados realmente no avalan el estilo de gobierno kirchnerista o peronista, que está más para el lado socialista. Fíjate que el mercado reaccionó al día siguiente de la peor manera. Imagínate que los mercados obviamente fueron de tendencia bajista, lo convirtieron todo en dólares y esos dólares se fueron del país. Así de manera simple. Eso es lo que el mercado hizo. No le gustó el sistema político que se estaba perfilando para la próxima presidencia. Bueno, o sea que como asesor financiero tu mirada es tardía lo que han resuelto en este caso. No sé si pudiste escuchar, muchas personas por supuesto lo escuchó al ministro de Hacienda el domingo a la noche, que la verdad Sí. que habló, es lo mismo que para mucha gente suena metafórico, todo nuevo, esto que vos contás de las criptomonedas, de todo lo financiero y digital. Habló Sí. metafóricamente todo el tiempo cuando nosotros somos personas, ¿no? Que vivimos en este país Sí. y que no nos puede estar tratando de manera metafórica, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué sentido habló de manera metafórica o qué No, idea porque es lo podría haber dicho, no sé, trataba de decir que estábamos en un Titanic para muchos, porque fue muy criticado al día siguiente su em, eh, Explicación. que estuvo en la televisión y tratando de explicar siempre con la misma terminología de una manera metafórica. Decir que estamos Claro, en vez de decir, no, bueno, ya el dólar está en el cepo y bueno, mañana, aunque dijeron de que no iban a tener problema, la gente que tenía 10.000 pesos lo pueden ir a retirar o 10.000 dólares, todo ese tipo de cosas que de repente no hacía falta que dé tantas vueltas para decir finalmente cómo amanecía el mercado cambiario. claro. Yo creo que en parte se evitó lo del 2001. En parte, no te digo que se evitó absolutamente lo que se vivió en el 2001. Sí se prefirió que los ahorristas tengan la posibilidad de sacar los dólares, lo cual eso me pareció como una buena para la gente, ¿no? Que sus ahorros no los puedan retirar si están desconfiando, lo cual es absolutamente viable. Priorizaron el ahorro de las personas que las mismas empresas que retiren utilidades, ¿no? En ese sentido, por ahí le doy la mano derecha, pero en un destiempo lo hicieron, porque podrían haber hecho esto sin que el dólar se dispare a lo que se disparó. O sea, nosotros veníamos en un dólar a 43, por ahí, y de repente que se te dispare a 64, por decirlo así, es una devaluación increíble con el tipo de cambio. Escúchame, Jeremías, me acompaña en el estudio Arturo Gómez Sayas, que es presidente de la entidad cultural paraguaya Guaraní y que quiere hacerte una pregunta. Sí, cómo no, un gusto. ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo te va? Decime una cosa. Bien. ¿Qué opinas vos entonces de la frase de Velocopit cuando dice inventan una palabrita como el reperfilamiento para explicar toda la que se han choreado? Sí, no, eso es tremendo. Y por otro lado, me parece que ha sido un saqueo exitoso. Pasada la elección y sabido cuál es el resultado, los muchachos se llevaron todo el dinero. Así que Sí, yo entiendo tu óptica sí, liberal, pero a la realidad, sí. me parece, este gobierno ha venido a cumplir una función
se ha endeudado y ha dejado mucho más pobre al pueblo. Entonces me parece que ahí no se puede explicar eso. O sea, a ver, cuando... Claro, Sí, en realidad lo Jauretche- que él quiere explicar no es justamente los que están en problema. Sí. Jeremías lo que quiere explicarnos es de qué manera podemos irnos todos por eso a la moneda digital. Sí, muchos no lo Claro, entienden o sea, todavía. Yo creo que ese es claro. un cambio con respecto a la tecnología y de a poco se irá acostumbrando la gente. Pero yo escuchaba que el dólar se dispara porque ha ganado determinado partido político. No es así, o sea, no han tenido la capacidad de sostener un proyecto económico, tal vez Sí. sí político, pero no económico, son liberales. Entonces, hay que No, entiendo el sistema político y, o sea, realmente a mí este sistema político tampoco fue el mejor y ya vimos los resultados, Claro. ¿ok? Sí, sí. Lo que entiendo, lo que yo quiero llevar es un poquito la visión de lo que es mercado, lo que es financiero, en el sentido de que todo el mercado financiero, y obviamente te doy la mano derecha con lo que decís vos con el tema del saqueo, porque en realidad las empresas que sacaron este dinero es porque también tenían información privilegiada, y obviamente también calculo que deben ser de los amigos, esas empresas, ¿ok? Porque imagínate que el lapso que dieron para aplicar el cepo, obviamente pasaron varios días, pasó mucha agua por el río, ¿ok? no solo Entonces, eso, en ese las sentido, retenciones. Bueno, Jeremías, yo estudié administración de empresa, entonces por ahí tengo una visión de lo que es la economía, pero claro, soy más renano, o sea, me gusta mucho el capitalismo renano. No hubo sí, controles. Yo que soy presidente de Claro. la institución hoy sufro los aumentos desmedidos Todos de los servicios. Mira, vos, Arturo, y quizás y Jeremías y un montón de gente entiende. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El tema de Jeremías, justamente en el programa que vino a explicar varias veces, es cómo sí, vamos a ir cambiando nuestro sistema financiero Eso es un y cambio de mental. dónde salimos, pero es para la población que no lo está entendiendo hacia dónde tenemos que ir, aparte de explicar toda la situación ¿Vos te política, ¿no?, acordás que en hace el esto. año 91, 92, cómo era el celular? ¿Te acordás cómo era un celular? Nacho, era el Ladrillo, el decís. ladrillo. Hoy el, tenés un el celular. famoso StarTAC, Entonces, no, el StarTAC era era el que le vino después, ¿no? Samsung ¿Cómo A. hacíamos con eso los digitales? Porque el sistema Después vino- financiero se maneja con celular, No, ¿no? entonces, lo que quiero explicar es Sí. que al cambio de la tecnología también Claro, la por población supuesto. irá cambiando su forma. Sí, pero hay que de- explicarle muchas veces a la población que no Sí. entiende. Es para la población que Sí, no por entiende. eso, Esta por eso, explicación por de eso Jeremías. Mira, vos sabés que yo quiero hacer, a veces ahí la quiero hacer ficción un, supera Sí. a la realidad, y dicen, ¿no? Y es al revés, la realidad supera la ficción. Sí, Hoy, Jeremías. Hay en países donde vos podés pagar, hay gente que tiene implantado un microchip en su palma y lo apoya en un sensor y paga. Sí, Y vos sí, decís, sí, por supuesto. Pero ese es para el que lo entiende. Jeremías explica para el que no entiende. Ese es el tema. ¿No? claro, o sea, claro, la idea es así, yo estoy con una empresa de Bulgaria que, o sea, se dedica con el tema de criptomonedas, entonces, más o menos es más, vamos a lanzar ahora en octubre unos cursos de blockchain y de Masternode, pero es para que toda la gente empiece a entender este nuevo concepto en el cual el dinero en efectivo, como lo conocemos, va a desaparecer y en muy poco plazo. Es más, ya el dólar también se está hablando que en algún punto empieza o lo toman por libra o lo toman por Bitcoin como medio de pago. Entonces, esto cada vez viene avanzando más y eso también viene de la mano el tema de las crisis. Porque, o sea, esta crisis también se está dando en Estados Unidos con el tema de devaluación e inflación del dólar y aparte porque también obviamente están dejando de usar las potencias, el dólar como medio de transacción. Por eso China también tiene su propia criptomoneda que la van a lanzar dentro de poco y Estados Unidos obviamente va a tener que tener una contrapartida. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque en definitiva, por lo que entiendo, en algún momento pagás Sí. con billetes, pero ya no lo tenés encima, ni en un Claro, banco. y así, Es dinero electrónico. claro, y así como decía
con el tema de los celulares viejos de los 90, Sí. hoy en día nuestro celular se puede hacer un montón de cosas, hasta poder pedir un remis, Claro. hasta poder mandar mensajes, hasta poder hacer esta comunicación vía WhatsApp. Ujú. Y hoy en día ya los pagos los podés hacer con el celular directamente, entonces no necesitas bancos, no necesitas estar en un país radicado para tener una moneda, ¿ok? Eso es lo que viene a reemplazar todos los criptoactivos y las monedas digitales. O sea, ¿por qué? Hoy en día el mercado se está volcando a esto y cada vez de manera más recurrente, porque la gente puede ahorrar sin tener devaluación e inflación con estos criptoactivos. Es más, hoy estuvimos hablando de una operación de compra y venta de un auto acá en Argentina, 100% a criptomoneda. Entonces, estas cosas ya se están dando, y lo bueno es que las personas simples, que puedan entender cómo puedo yo comprar, cómo puedo yo guardar. Fíjate que hoy yo te mandé el link de Libra para que vos tengas tus primeras monedas, y con 2 simples pasos ya Facebook te está premiando con monedas Libra, que en algún momento vos lo vas a poder traducir a lo que vale una moneda. Espero saber usarlo. No, bueno, ya tenés mi teléfono como para preguntarme cómo se usa. Sí, Claro. sí. O sea, fíjate cómo va cambiando todo y cada vez de manera más fuerte, y obviamente yo estoy viendo un panorama que cada vez se está intensificando. ¿Te acordás que estábamos hablando de las criptomonedas, Sí, esto, el otro? Bueno, Y que ahora además- ya China dice, vamos a lanzar la moneda, Facebook dice, ya vamos a lanzar Libra, ya tienen las monedas para poder usar. O sea, es tremendo cómo se va desarrollando y cada vez más fuerte. y agigantando sobre todo. Y Claro. además la gente va entendiendo, y eso es importante, y eso valió muchísimo, me imagino, las diferentes capacitaciones que fuiste haciendo en diferentes lugares del país. Todavía no fuiste a Tierra del Fuego, pero estuviste recorriendo bastante, y las Sí. personas que se encargan seguramente también del mercado de la venta y demás son los más interesados en este caso, ¿no? Claro, fíjate un punto, ¿no? Yo estuve en Agroactiva, que tiene que ver con el tema de agrícola ganadero, ¿no? Las empresas, directamente los dueños de esas empresas están interesados cómo operar en criptomonedas, porque, o sea, es un medio de pago nuevo, es un medio de pago que a estas empresas les ayuda a tener capital, ¿está bien? Sí, sí. Porque hoy vamos a decir que las criptomonedas son como acciones también. Vos las podés intercambiar por una y por otra. Y después, si querés, las bajas y las cambias en efectivo. Pero ¿qué pasa? Ya las empresas, por ejemplo, las constructoras o las mismas concesionarias, están en un brete en el cual no tienen ventas. Entonces, sí hay muchos tenedores de criptomonedas que quieren comprar cosas. Entonces vos le tenés que dar un medio para que compre. Entonces tenés que hacer asociaciones con empresas para que puedan vender sus productos, ya sea un 50% en cripto o un 100%. Así es. Bueno, ¿qué más preguntarte? Bueno, y por supuesto, diferentes lugares lo están utilizando en los diferentes mercados en la Argentina, Jeremías. Sí, o sea, nosotros acá en Argentina está esto muy reciente. Sabemos que en otros países, por ejemplo, con la moneda que nosotros tenemos, que es de OneCoin, que es europea, con la empresa esta de Bulgaria, tranquilamente podés ir a cualquier país y usarlas. Es más, estábamos viendo ahora en Venezuela que están usando muchísimo esta moneda, y que obviamente también pueden vender sus productos, pueden intercambiar con diferentes monedas, y la verdad que uno que no tenga que estar pagando intermediarios, ya sea banco, Western Union o lo que sea, los pagos los haces directamente de wallet a wallet, de billetera a billetera. Y bueno, y sale más barato en todo caso, ¿no? Todo. Sale más barato, estás en un activo que, o sea, están en tendencia alcista, como le decimos nosotros en los mercados, porque fíjate cómo bajó el Merval hoy, 12% en pesos, después
bajó el tema de la bolsa de Estados Unidos también, y todo tiene que ver con esta condición, que la gente está eligiendo activos digitales. Claro, además, Jeremías, al ser un servicio sumamente más barato, económico, digamos, hablando de económico, de economía, lo que se busca es justamente eso, que las personas lo van utilizando porque están encontrando cierta ganancia en este sistema. Claro, fíjate, vamos a un caso. En el caso de Bitcoin, que ya es una moneda que está terminando su proceso de minería, después eso vamos a ir ahondando los términos nuevos. En el proceso de minería, en el 2009 un Bitcoin salía 0,10 centavos de dólar. Hoy el Bitcoin está en los $10.000, en su mejor momento empezó a valer $20.000. Entonces fíjate que una persona que compraba Bitcoin a 0,10 centavos de dólar, fíjate hoy la ganancia que pudo haber tenido, ¿no? Claro. Entonces, eso mismo pasa con cada criptomoneda. Por ejemplo, la nuestra, OneCoin, que es europea. Nuestra moneda en el 2015 salía 0,15 centavos de euro. Hoy está valiendo 30. Y en octubre estamos esperando que salga la moneda pública, lo cual la salida de la moneda pública puede irse el precio entre 100 y 1.000 euros. Entonces, fíjate cómo uno se va capitalizando y aparte, como las criptomonedas tienen su propio valor, o sea, nosotros lo vemos contra el dólar y contra el euro como una paridad, pero en realidad las criptomonedas tienen su propio valor, que obviamente evita que tenga devaluación e inflación. Claro, es todo puro máquina y haciendo ganancias, ¿no? Claro. Entiendo Claro, que es una especulación. O sea, nadie produce. cosa? El comprar una moneda y esperar que suba su precio es especular con un valor de fe. Porque ¿quién me dice que vale eso y quién me dice que vale después? Lo que respalda el dinero es el valor de fe. Sí, el tema es que yo no lo veo como fe, sino que lo veo como tendencias. Vos en los mercados, cuando uno analiza un mercado, tiene que ver tendencias. Si vos estás en el mercado de tendencia bajista, ¿hacia dónde va a ir tu dinero? Hacia pérdida. Si vos tenés una tendencia alcista en criptomonedas, ¿hacia dónde van a ir tus resultados? Hacia arriba, hacia una tendencia alcista. Claro. Por eso yo digo, o sea, uno puede decir que sí, o sea, en realidad uno lo que hace con la moneda es invertir. Está el inversor y está el que produce. Para que el productor produzca, tiene que haber un inversor. Y además se está utilizando para diferentes inversiones también, en compras, grandes inversiones, y eso lo que le hace crecer de manera, o sea, va de la mano con la tecnología, lo digital, el papel digital o la moneda digital o el billete digital, como en algún momento no lo entendí, te llamé y te dije que vengas a explicarlo en el programa. Bueno, lo que leí, por lo menos en estos últimos tiempos, lo están utilizando ya varias personas, por lo tanto que la cosa digital o lo tecnológico no manejaba mucho, lo empiezan a entender y bueno, eso es lo que va a llevar a hacer, a encontrarnos con una pequeña ganancia que quizás muchas veces se ha buscado, Jeremías. Claro, tal cual, o sea, uno lo puede usar como una herramienta de inversión o como una herramienta para hacer negocios. Por ejemplo, en China, acá en Argentina ya está pasando, pero a menor escala porque todavía no hay algo legal muy concreto. El comercio exterior, o sea, los embarques que están enviando los chinos, están cobrando en criptomonedas. ¿Pero por qué? Porque en realidad tenés un costo fiscal mucho más bajo, en el caso de Argentina es del 0,24%, ¿ok? Sí. Y las transacciones se hacen en el día. En caso de que nosotros usemos un banco como intermediario, esas transacciones tardan entre 15 días y un mes en acreditarse. En cambio, en criptomonedas lo hacen en el momento y ya las transacciones se hacen.
Bueno, buenísimo. Hasta acá en nuestro tiempo porque tengo que hacer un sorteo y además agradecerte Muy bien. muchísimo, esperarte cuando puedas. Bueno, ya este año veo que ya no tenés tiempo por las diferentes actividades que venís haciendo, pero en algún momento seguramente vas a pasar de nuevo por la radio o el año que viene. Sí, Pero sí sí, antes te esperamos para el cierre del programa este año. Hablame brevemente de tu grupo que vamos a estar cerrando el programa con tu banda. Ah, bueno, muchísimas gracias. Sí, tenemos una banda que ya venimos hace un par de meses construyendo nuestros propios temas. Se llama Nameless, que quiere decir sin nombre, porque realmente no le habíamos encontrado el nombre, pero estuvimos tocando en el Hipódromo Palermo y la verdad que con mucho éxito. La verdad que la gente le gustó mucho. Y bueno, poder unificar pasiones que son las finanzas de la música y esas cosas, la verdad ¿Qué que género? nos ¿Podés decirnos qué género tocan entre rock? sí, hacemos rock y blues, Sí. de ese estilo y obviamente más actualizado. Obviamente las letras están en inglés o también están en español, no hay ningún problema en ese sentido. Sí. Y bueno, le damos la verdad que lo mejor que podemos hacer cada uno en nuestras posiciones. Yo soy cantante y guitarrista y bueno, la verdad que estamos muy contentos por los resultados que estamos teniendo con esto. Y nacido en Coronel Oviedo, en la República del Paraguay. ¿Qué tal, Sí, es paraguayo, sí, él nació. Sí. O sea, Bueno, acá Arturo te invita a que estés en el Teatro del Globo a las 8 de la noche. Cuando querés hacer tus conexiones con tus raíces, como decís, Teatro del Globo, Marcelo T. Alvear, 11:55. Así es, sí, 20 horas. 20 horas. La presencia de la Orquesta Filarmónica. Aparte de una cosa, cada guaraña que se ponga en un celular, iPod o iPad, vos le donás un coin. ¿Qué te parece eso? Pongamos de moda la guaraña. Claro. Está muy bueno, está muy bueno. Mirá, yo cuando era chico tocaba guaraña en arpa, tenía clases de arpa, y realmente cada guaraña cuando suena es como que te llega, ¿no? Te movilizan. Sí, te movilizan Bueno, muchísimo. El sábado entonces te espero, buscame en la puerta. La entrada es módica, 500 pesos. Que es un precio accesible. La situación también nos permite, ¿no? Porque no es solamente la entrada, el que va a la nafta, el peaje. Todo de tarde tiene que salir. Son altos también. Sin embargo, si querés escuchar buena música paraguaya y en las buenas Filarmónica Guaraní de Paraguay va a estar presente en Buenos Aires. Perfecto. Bueno, ahí Francisca tiene mi contacto, después pasale, así nos mantenemos al tanto y obviamente me encantaría poder estar ahí, acompañarlos obviamente, y siempre las raíces uno tiene que prevalecer, ¿no? De dónde viene y hacia dónde va. Por supuesto. Muchísimas gracias por tu tan buena predisposición como siempre y por supuesto por todo lo que nos enseñás en la forma digital de las finanzas y sobre todo que parece ser que va a ser más barata y ahí es donde todos queremos ser millonarios. Entonces, claro, es o una sea, nueva forma de hacernos la ilusión. Además, de ilusión también se vive, Jeremy. Tal cual, pero date este ejemplo, mira. Mucha gente se hizo millonaria con Bitcoin, pero ¿qué pasa? Cuando vos te haces millonario, por decirlo así, obviamente generás otros trabajos y otra gente y obviamente ayudás a otra gente. Y eso es el secreto de lo que viene con todas estas criptomonedas. Buenísimo, muchísimas gracias y vamos a estar en contacto porque te esperamos para el último programa. Esa banda sin nombre. Con Nailers y vamos a estar ahí obviamente poniendo música para toda tu comunidad, para toda la radio y todo tu equipo que está ahí. Muchísimas gracias, Jeremías Lamberghini, asesor financiero y también colaborador del programa En Diálogo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.
Abrazo grande. Música y con el sorteo de las entradas. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando, siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Se mandu a sereta mire, ajera y te pepe y naya poma copura hey. Supraja y rubio paite ara que se acoba, mamo paimeta de mollo ya se Paraguay. Se coge taico aguata te tambuere, anda yucuba indeiza y por abase Paraguay. Humilde hijo viu así la peca aguine. Ay, mapuru y saje sa cuente babita cuñar. Cuñan de polka, wina y moai, y yo te veo hoy me jamás. Se coparu viaje tú, para el seite bote caitu. Ya pura reina yo te pa, hasta joriña en el corazón. O peijata ya dos apucay, y por acá de Paraguay. Melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje a mi Paraguay. ¿Querés hacer un cambio en tu arreglo personal? Comenzá por tu pelo. Comunicate al Salón Peluquería y Barbería Rosana. Servicio para todos los cuidados capilares. Alto conocimiento en cortes actuales. Tinturas, peinados, manicuras, pedicuras. Salón Unisex Rosana te espera en la calle Músicos del Chaco, 7121 en Villa Aurelia, Asunción, Paraguay. Todo para tu arreglo personal en una sola peluquería. Damas, caballeros y niños. Salón de la estilista Rosana Britos. Celular 0981 582515. Vamos llegando a la parte final del programa y compartiendo con todos los que están conectados al programa. Muchísimas gracias. Estamos escuchando A Mi Tierra por los Ojeda, ¿no? Me dijiste, los Alfonso, digo, ¿vinieron alguna vez en...? Sí, fueron artistas de guaranía. Estoy en un recupero de saber quiénes han sido los grupos o artistas que han venido a lo largo de estos 25 años de vida. Bueno, estamos en comunicación, nos llamó Trigidio González Candia. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo te va? Hola. Hola. Mientras saludo a María Cristina, muchas gracias por saludarme siempre desde el Brasil, así que te envío un abrazo enorme. Obrigada, obrigadísima para você por escucharnos ahí en Brasil. Antonia Centurión, muchas gracias también por escribir. A María Cristina, a Bernardina Salina, que está en Asunción. Y a todos los que me escribieron, Antonia le manda saludo también a Nacho. Muchísimas gracias por participar del programa. Vamos nuestras dos entradas
escribieron acerca de las guarañas, porque hoy realmente no escribieron, la semana pasada sí, muchos escribieron, así que vienen dentro de las 10 personas que tenemos para sortear anotados, es Suni, Cristaldo y Ángel Silva, que escribieron por la guaraña. Así que, y después agradecemos a todos por haber compartido con nosotros el programa. Ahora sí está al aire. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Trigidio. Muy buenas noches y bueno, simplemente agradecer por difundir esta radio misma y ustedes en especial la guaraña, ¿no? Algo tan nuestro. Y así que muchas gracias por eso y qué gran alegría también me dio la presencia de el doctor Carlos Rubén Ojeda, ¿no? Como animador de la fiesta de la guaraña y nuestro querido amigo Borda, que es tan querido por tanta gente. Y va a ser realmente una fiesta inolvidable y es el comienzo, así que gracias, Francisca, por tu digamos tu generosidad para con la guaraña, nuestra música, nuestro folclore en general. Gracias a vos por comunicarte con nosotros y compartir con nosotros este tiempito cortito que tenemos y que, bueno, estamos acá al servicio. Los comunicadores solamente tenemos que saber comunicar y siempre estamos al servicio. Y esperamos compartir, por supuesto, el sábado 7 de septiembre a partir de las 20 horas hermoso concierto de la Orquesta Sinfónica Guaraní de la ciudad de Paraguarí, maestro. Y felicitaciones a toda la comisión directiva en nombre de su presidente Arturo Gómez Sayas. Gracias, y nos encontramos. Muchísimas gracias, abrazo enorme, saludo a la familia Trigidio González Candia. Bueno, el tiempo que queda es tuyo, señor presidente. A mí me gusta decirle presidente a todos los presidentes de las entidades. Es bueno sentirse presidente, seguro. Muchas gracias. Es una responsabilidad, y un compromiso y también una alegría. Trigidio, yo contaba al principio que fue el que me sugirió, sí, me dio la idea de todo lo que va a ser posterior al evento. De hacer ese concierto en el Hospital de Clínicas. Le pedimos a la gente si puede ir un horario y en un día laboral, ¿no? 12 del mediodía, pero a los que puedan, sí, en este homenaje a los médicos, enfermeros y residentes del Hospital de Clínicas que tanto hacen por la salud de tantos paraguayos que vienen y que viven aquí, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo, recordar que Trigidio es hoy memoria viva, porque él ha sido un cofundador de Guaraní, y aparte él sigue estando, no ha perdido durante 25 años esta suerte de costumbre de tener siempre en alto la guaraña. Y él, hemos hablado mucho, yo le pregunto cosas de lo que ha sido antes, de lo que es hoy, y le digo, ¿y cómo seguimos instalando la guaraña? Y él simplemente me dice, difundiéndola. No hay otro camino, me dice, hay que difundirla. Claro, y además hay que entender que yo entiendo que ahí te envié el de Jeremías, el contacto. Muchas personas por supuesto, están trabajando en esto, que eso también contribuye muchísimo, tanto los que estamos en Buenos Aires, esperemos que sirva nuestro aporte, y por supuesto toda la gente que en Paraguay está trabajando para ese gran reconocimiento de que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, sí. Y que, bueno, ahora la guaraña va a estar recorriendo todo el país y ojalá que cuando venga también vamos a tener novedades, porque van a venir también, aparte están el evento de ustedes que siempre ponen en alto a la guaraña, la entidad Guaraní, que cumplió 25 años, una boda de plata, que fueron pasando ya, ¿cuántos presidentes me dijiste? 9, ¿no? 9, sí. 10 conmigo. 10, sí. Y que, bueno, cada uno ha puesto su grano de arena y cada uno, me imagino, como presidente, quiere dejar también asentado
una cosa que quede en el recuerdo, ¿no? Y trabaja para eso, para que se los recuerde por las actividades que tuvieron. En el caso de Chela, que fue 3 veces presidente, no es menor que una mujer haya podido ser 3 veces presidente, quiere decir que los varones pueden ser mucho más. No, lo que pasa que depende de cada uno la impronta que tenga, ¿no? Bueno, Chela ha sido un poco la que a través de una campaña, un trabajo, logró la sede para la institución, ¿no? Por supuesto que sí, un intento de dejar huella. En mi caso particular, lo que yo me he planteado es poner de moda la guaraña, difundir la guaraña y incluir más a la danza y más a la poesía. O sea, estamos intentando armar un concurso de nuevas creaciones, algo que ya se hizo años anteriores, pero bueno, volver con eso de que es posible encontrar nuevas composiciones de la gente común. Flores había dicho que este era un legado para el pueblo, entonces el pueblo yo creo que seguramente tiene escritos, vivencias, situaciones actuales que se pueden llevar a la letra, a la escritura y que puedan dar el nacimiento de una guaraña nueva. Uh-huh. Así que, bueno. Bueno, y siempre quizás en algún momento también acompañado de los músicos que trabajan también acá en Buenos Aires, puedan ir naciendo nuevos creadores, ¿no? Que es lo que se espera también. El padre de la guaraña es y será siempre José Asunción Flores. Sí. Y también esperamos que en esta generación vayan surgiendo otros creativos de esta generación. Yo me preguntaba, ¿cómo Flores encuentra este nuevo género? ¿Cómo él descubre este género? Y trataba de meterme haciendo una suerte de gimnasia y de irme años para atrás, al 1925, que es más o menos el momento en que explota la guaraña. Y digo, era un hombre inquieto. Entonces, tal vez él siempre estuvo buscando algo y lo encontró, pero era un hombre inquieto porque... ¿Alguien analizaba el otro día? Descomponer una polca eso que vos decís. Y hacerlo más lento. Bueno, iba probando, ¿no? Sí, y de repente encuentra el género y después ponerle nombre, porque son varios los nombres que se fueron pensando hasta que él coincide de tomar un nombre que es el de guaraña. Claro, alguien decía que quizás, no sé si fue Alcibiades González del Valle que dijo en una reflexión, o Antonio Pecci escuchando su charla. Uno de ellos dos decía que es muy probable que a él lo hayan enviado como una forma como fue un poco de rebelde, por una niñez un poco rebelde, por travesuras que hacía, bueno, lo envía a la madre de una manera como, no quiero utilizar la palabra castigo, porque quizás ella lo que buscó es el bien de su hijo, y yo como madre no voy a enviarlo como castigo, pero sí como una forma de formarlo a mi hijo. Quizás me puse en el lugar de la madre, ¿no? Igual, para que te quiero cerrar lo que decían la gente en la charla que dieron, de todas maneras, a él lo mandaron en una banda de policía, ¿no? Y ahí aprendió y vio cosas y creció y bueno, y aprendió muchas cosas. Quizás no le mandaba a la madre, igual él iba a ser un genio en algún lugar. Seguramente, sí. Es cierto de que él, o al menos yo pude hablar con varias personas que han estudiado la vida y son biógrafos, es cierto de que roba un pan. Y obviamente que no creo que haya sido por hambre, sino por travesura, por travieso. De ahí en adelante la madre, para corregirlo, porque seguramente era un travieso, un pícaro casi incorregible, en una forma de asustarlo, dice, te voy a llevar a la policía, o sea, te voy a ahí que te pongan preso. Pero la genialidad también está en lo que aquellos que lo recibieron y a modo de castigo le dijeron, bueno, vos de acá te vas a la escuela de música. Claro. ¿No? Sí. Y ahí también esa oportunidad que le han brindado a él para poder formarse como músico y lo que después ha sido el sustento y de darse su vida. Cuenta de un montón de cosas. Y vamos a analizar ahora mismo, ya no tenemos tiempo, pero además él se dio cuenta que como que tocaban música de todas partes y no tocaban música de acá. Él le pedía que toquen música paraguaya y no se podía tocar porque no estaba escrita, no había pentagrama.
Entonces, ¿él qué hace? Empieza a escribir, Claro. escribir la música paraguaya. Y ahí es donde descompone esa polca Maera Paraguase y la hace mucho más lenta y la convierte en guaraña. Así mismo es. Y bueno, por eso y en homenaje a nuestra tierra, en definitiva, los estudiosos lo que siempre dicen es que es un homenaje también a nuestra tierra y cómo le costó nuestra tierra darle una música a él. Porque después de grande creció y bueno, tuvo una ideología o un pensamiento político y tuvo que vivir alejado de su tierra, bueno, donde le dedica a su tierra hay dos cosas. en Eso homenaje hay que hablarlo con Antonio, que él es uno de los biógrafos. Preguntarle, bueno, Flores entonces si era parte de la banda de policía, era policía, en primer lugar. Y segundo, él se va formando políticamente y decide tomar una bandera, aunque algunos dicen que jamás él dijo, yo soy militante del PC. Claro. Ahora, muchos lo reconocen como un gran militante del PC. Quizás por su manera de ser, porque a veces o se comunicaba de una manera que es la gente, porque hoy, por ejemplo, tenemos muchas formas de descubrir en las personas cómo se comunican. Hay mucho enojo, no hace falta estudiar mucho hoy, ¿no? A las personas. Hay mucho enojo y es su manera de comunicarse. Y sin embargo, hay personas que quizás antes, no en este tiempo de la tecnología y demás cosas, tenían su forma de comunicarse y quizás él, su hablar, sus mensajes, todo eso, hacían pensar. Yo no puedo decir ahora porque no hablé con ningún investigador, pero bueno, quizás ellos lo puedan decir, los escritores y los biógrafos. Sí, bueno, imagínate la guaraña Mi Patria Soñada, de Carlos Miguel Jiménez. Digo, obviamente, él produce una explosión cultural, nace un nuevo género, pero después han venido otros autores, el mismo Demetrio Ortiz, que yo justamente el otro día, ayer, en el programa de Entre Guaranías y Tangos, lo tuvimos como invitado justamente en las composiciones musicales a Demetrio Ortiz. Bueno, vamos despidiendo el programa, maestro, muchísimas gracias. Recordad de nuevo el evento con la Orquesta Sinfónica Guaraní, que va a estar en el evento de la entidad cultural paraguaya guaranía. Sábado 7 de septiembre, 20 horas. A todos sus socios, amigos, diríjase, señor. Y a toda la audiencia que quiera compartir con nosotros y estar allí en un evento cultural magnífico. 47 personas en el escenario, 8 personas de ballet. Sábado 7 de septiembre, 20 horas, Teatro del Globo. Los invitamos a participar. Repetí, los que han ganado... Es Ángel Silva y Zuni Cristaldo, que escribieron sobre la guaraña. Una me dio el nombre de una música, Panambí Verá, y el Muy otro linda. me dijo que su padre, porque es hijo de paraguayo, nació en Itá, su papá, es uno de los primeros que trajo en la Argentina músicos. Vos sabés que Panambí Verá, y bueno, Manuel Ortiz Guerrero le manifiesta un deseo. Flores se lleva en la cabeza ese deseo, escribe, Panambí Verá escribe la música, y le dice, acá tenés Manu, esta es la música, poneré letra. Y ahí nació Panambí Verá. Claro, pero aparte, según los escritores dicen, pues Panambí Verá es una cosa que él le revoloteaba las mariposas. Las mariposas, sí, sí. Le revoloteaba las mariposas y cada vez que venía le hablaba a José Asunción Flores de ese tema. Fue una amistad muy corta, pero muy intensa, en el sentido de, sobre todo, de la parte poética y musical. Según he leído, que Manuel Ortiz Guerrero ya presagiaba su muerte. Por eso, y esas por eso mariposas nace. Que revoloteaban era el inicio o Le la decía llegada de la que muerte. eran negras las Exacto, mariposas, claro. entonces él dice que son él brillantes. se imaginó mariposas brillantes. Sí, o de luz, ¿no? Claro, de luz, también de luz. Bueno, así terminamos el programa de hoy agradeciéndoles. Entonces, a las 20 horas en el Teatro del Globo. Sábado 7. Y también las próximas invitaciones que se van a ir haciendo por las redes sociales. Muchísimas gracias, audiencia, para todos, amigas, amigos, quienes se escribieron al programa en el día de hoy, se conectaron desde el Brasil, desde Madrid, desde Paraguay. Abrazos para todos. Y en el comando central, como todos los martes, me acompañó Nacho Martínez. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Tierra solar de encanto, cuánta belleza por doquiera. Naturaleza prorrumpe en canto y en toda loa al Paraguay.
Son nuestras aves las que matizan con su gorjeo tanta beldad. Son nuestras aves las que armonizan cantos de plena felicidad. Cerros, arroyos, lagos y ríos, en tus paisajes de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo aquel cielo del Paraguay. Nuestras costumbres no tienen nada que se parezca a otra nación. Son tan sencillas que siempre agradan porque no tienen complicación. Las heroicas nobles mujeres que en su hermosura son un primor. Son hacendosas en sus quehaceres y son la gloria para el amor. Cerros, arroyos, lagos y ríos, en tus paisajes de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo aquel cielo del Paraguay. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo aquel cielo del Paraguay. Jazmín, pero en Nueva Hamamoro ella ape y ahí te baroje